Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de No Estoy Solo. Es sábado 4 de julio, han pasado unos minutos de las 10. Mi nombre es Dante Palma, voy a estar aquí acompañándolos durante una hora. Este programa ha sido grabado el día viernes, o sea, un día antes, con lo cual no sé cómo salió Argentina. Pues yo tengo un tono muy arriba. Quiero creer que Argentina habrá ganado. Si no es así, sepan disculpar. Estaremos todos muy tristes, pero bueno, en fin. Así que lo aclaro por las dudas. Entonces no voy a hablar de fútbol. Solo sé lo que pasó hasta el viernes de la mañana. Bien, hecha esta aclaración, en este momento mundialista, ustedes saben que este no es un programa que se caracterice por hablar de fútbol, más allá de que de vez en cuando lo hacemos, y es un programa que tiene algún tipo de presentación formal. Es decir, yo tengo que hablar de Juanjo Agüero, que es el productor, de Juana Silva, que es la operadora, de la RZ, que es el espacio que transmite. También, hablando de espacios que transmiten, les puedo decir que pueden escuchar el programa en mi canal personal de YouTube, que es youtube.com/palmadante, donde además también tienen ya un montón de archivos de programas viejos y donde acompañamos el sonido con la imagen. Bien, tengo un programa con la estructura de siempre, con dos secciones: editorial, en este caso la sección de la academia, donde hacemos más... hoy despuntamos el vicio de la enseñanza, hacemos más una especie de clase sobre un tema del cual les voy a hablar, pero son dos contundentes, así que voy a hacer muy corta la introducción, que en principio, bueno, queda también, que todo ya pasó hace mucho, ¿no? Renuncia de Adorni, etcétera. Pero bueno, a propósito de eso, les voy a hablar de... voy a hacer un juego con algunas cuestiones filosóficas en el editorial, todas van a ser aclaradas, no se asusten. Algo de Aristóteles que habíamos visto cuando yo hace 2 meses justo lo estaba revisando, escribí la tragedia de Adorni, ¿no? La tragedia también tomada en el sentido del clásico, ¿no? De las viejas tragedias, o sea, de Sófocles, por ejemplo, de Esquilo, de Eurípides. Sí, como eso se fue dando, obviamente, recuerden que en la tragedia todos ya sabemos el final, ¿no? Y todos ya sabíamos el final, nada más que acá se demoró, fue una tragedia larga. Pero quiero hablar con cierto vuelo filosófico de lo que ya todos están hablando y que es una obviedad, que es finalmente cierta infiltración, y digo cierto para ser generoso, de la casta en el gobierno de Milei. Tampoco quiero, viste, hacer el jueguito de señalar con el dedo, viste, son toda la casta. Se lo merecería, porque bueno, la pasaste hablando de la casta, y ya lo tenías todos adentro. Vale la contradicción, ¿sí? Pero más allá de eso, porque no lo digo porque quizás hasta sea mejor que la casta tome el gobierno. La casta es mucho más eficiente en muchas cosas, digo, que esta manga de improvisados, de tipo de listos de centavos, ¿no? Como Adorni, ¿no? Soberbios, nuevos ricos, berretas, tipos muy berretas, ese tipo de poca monta, ¿no? Así que, en fin, pero digo, más allá de eso, que es demasiado subjetivo, como verán, me interesa, digamos, un proceso que se viene dando donde el gobierno, pues, a ver, esto no quiere decir que vaya a perder las elecciones, además, yo tengo la sensación de que hoy en día, si fueran no las elecciones, me parece que por media nariz gana, o quizás por una nariz entera y un poquito más gana, pero va a estar peleado, sí, sin duda. Pero hay como, empieza a haber claramente una disociación entre discurso y realidad, digamos, entre lo que uno dice y lo que las cosas son. Entonces me acordaba de ese cuadro de Magritte, que ustedes se van a acordar, ¿no? Que es un cuadro de una pipa, un dibujo de una pipa, y abajo dice, esto no es una pipa. Y que es muy complejo filosóficamente, tiene muchas interpretaciones, Foucault se ocupó de eso también, ¿no? Pero que, bueno, las interpretaciones más comunes serían algo que quizás parece bastante obvio, pero no es tanto, que, bueno, la representación no es la cosa. Aunque si yo represento una pipa dibujando una pipa, eso no es la pipa. Sí, yo puedo fumar la pipa, lo que no puedo hacer es fumar el dibujo de la pipa. ¿Entiendes, no? O sea, la palabra no es la cosa, la imagen no es la cosa. Entonces, yo pensaba algo así como me había imaginado
ahora, una imagen o una foto de Milei con sus nuevos funcionarios diciendo, esto no es una casta, esto no es una casta, ¿no? Como ejemplo de disociación total también, entre realidad, cosa, imagen, ¿no? Bueno, nada nuevo estoy diciendo, la posmodernidad se ha ocupado de comentar este asunto de ¿no? De la autonomización del significante, ya no significa nada, aunque ya no pretende describir la realidad, va por otro lado. Al punto de que en la política esto es una cagada. Quizás en el ámbito del conocimiento peor, pero en la política también, porque en la política también está la cuestión del de la representación. Yo voto a alguien para que me represente. Por supuesto que siempre hay un hiato que nunca me representa tal como yo quiero. Pero ahora, si hay una disociación total entre el representante y el representado, lo que hay es una crisis de representación. Yo te voto a vos y vos terminás haciendo lo que vos querés, ¿para qué mierda te voto? ¿No? ¿Y en qué sentido podemos hablar de un sistema representativo? No, lo que hay son unos tipos que son elegidos y que pasen lo que quieren. Bueno, empiezo a ver eso cada vez más porque empieza a haber contradicciones muy fuertes en los discursos. Yo lo vinculo con esa otra gran contradicción, que es la de el gobierno de la moralidad, etcétera, con ¿viste? Un tipo que tiene la bragueta baja, digamos, ¿no? con Adorni mirándote fijo a la cámara diciendo nosotros somos el gobierno de la moralidad. Entonces, eso, si vivimos en tiempos posmodernos, vivimos tiempos de autonomía de las palabras, ¿viste? De posverdad, todo lo que quiera. Ahora hay un momento que algo del orden de la realidad aparece, algo del orden del principio de no contradicción nos incomoda, y bueno, y eso todavía parece que juega, o me abrazo a esa idea de que juegue, ¿no? De eso va el editorial. Escuchemos el audio del municipio de Merlo y les cuento rápido de qué va en la segunda parte. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Muy rapidito, encontré una nota que salió en The Economist que dice algo así como, la verdad que todos se pensaban que, no sé, las artes, las humanidades iban a desaparecer con la IA y me parece que va a ser lo contrario, dice. Es más, lo que puede ser que desaparezcan son los programadores, los diseñadores y se está dando, por lo menos en Estados Unidos, que las grandes compañías están contratando a filósofos en vez de a programadores. O sea, necesitan gente que piense más que diseñe el algoritmo. Sobre eso entonces les voy a hablar, y les voy a hablar mucho, les voy a hablar de Sócrates, les voy a hablar de Kant, les voy a hablar de Bentham, o sea, les voy a hablar de ética, les voy a hablar de pensamiento crítico, no se me asuste, por favor, la presentación, quizás uno escucha esto y dice, no, entonces voy a apagar en este momento la radio. No, háganme caso, quédense que está bueno, tomamos como disparador eso que se dice en esa nota, no importa si estamos de acuerdo o no, pero para eso, como excusa para hablar un poquito de filosofía y de pensar estos tiempos que quedan. Le decía que va a ser muy cortita la presentación porque nos metemos ya en el editorial. Escuchamos el audio del municipio de José Cepaz antes y nos metemos en Esto no es una casta. En José Cepaz seguimos transformando la educación. El futuro polo universitario ofrecerá carreras de 5 universidades nacionales e internacionales para que puedas profesionalizarte en lo que elijas, gratis y cerca. José Cepaz, Ciudad del Aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de julio. Segundo vencimiento 24 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Esto no es una casta. 2 meses atrás, más o menos, en este mismo espacio, les hablaba de la tragedia de Adorni, quizás algunos lo recuerden, y así hay un juego de palabras entre digamos, la situación personal del ahora ex vocero, ex jefe de gabinete, y lo que es el conocido, digamos, género teatral surgido en la antigua Grecia, ¿no? En aquella nota yo les mencionaba algunas categorías que son como propias, ¿no? Y que aparecen en Aristóteles, de la mímesis como representación, que nos permite revelar aspectos universales de la experiencia humana. Esa es una de las características de la tragedia para Aristóteles.
¿no? Esto que el hombre imita, pero en esa, la tragedia imita, y en esa imitación nos permite conocer eso, lo que hay de universal detrás de las acciones particulares. Igual no se preocupen, es una cuestión técnica, pero lo comento por lo menos si a uno le interesa. Después estaba la cuestión de la catarsis, como un proceso de purificación, que es lo que sucede cuando uno ve ahí al héroe trágico sufriendo, es como que se identifica y eso lo purifica a uno. Y después estaba la cuestión del error trágico, también, que es un clásico de las tragedias, y todo va bien hasta que de repente el héroe comete un error, y eso desencadena, ¿no? Desencadena ese final ineludible que es el final trágico. Estos son, insisto, como algunas de los conceptos que introduce Aristóteles cuando en su libro Poética trata de analizar lo que es la tragedia. En el caso de Adorni, aplicado a Adorni, no hay héroe, lo siento por Manuel, aunque sí podríamos decir que hay una infinidad de errores trágicos, ¿no? Comenzando por la foto de su mujer como parte de la comitiva oficial en la que no debía participar. Y el resto ya lo conocemos, no se lo voy a contar. Aunque es cierto que día a día, entre cascadas, jubiladas generosas, escribanas que parecen sacadas parecen personajes de Tim Burton, y tarjetas prestadas para comprar sábanas y monitores gamers, bueno, la capacidad de asombro se renueva, pero todo eso más o menos ya lo saben. Sí, podría decir que hasta cierto punto, tampoco es nada original, creo que indigna menos su corrupción que su estupidez, ¿no? Es decir, los argentinos respetamos a los hijos de puta, pero despreciamos a los boludos. Ahora, en aquella nota también yo les hablaba de otro elemento que aparece en las tragedias griegas, que es el miasma. El miasma, ¿no? El miasma, en cualquier diccionario ustedes lo encuentran como efluvio maligno, no sé, emanación fétida, y siglos atrás se consideraba que eso era como lo que causaba enfermedades, ¿no? Que venía de las materias orgánicas en descomposición, el agua estancada, eso genera los miasmas. Pero claro, en el mundo griego no era una cuestión tanto física, sino que era una cuestión moral, el miasma, ¿no? O sea, era como una especie de mancha en el espíritu que también, como parte de esa tradición, a veces se solía transmitir de generación en generación, ¿no? El miasma es esa mancha que tiene la familia, ¿no? Y que se transmite de hijos, de padres a hijos, de hijos a hijos, de hijos de hijos. Bueno. De entre todos los personajes de las tragedias griegas, vamos a poner un ejemplo así rápido, Edipo es el clásico en esto, ¿no? Cuando ustedes ya conocen la historia, pero él ya sabiéndose parricida, sabiéndose incestuoso, se casa con la madre, lo rechazan por la impureza, ¿no? O sea, por haber devenido un miasma. Además, también, pobre Edipo, digamos, ya había sido señalado como el origen de la peste de Tebas. Por eso le dicen, andate porque vos trajiste la peste, ¿no? O vos sos el causante de la peste. Ya se arranca los ojos, ¿no? Bueno, entonces Edipo es la representación de ese cuerpo contaminado que debe ser expulsado de la comunidad. Porque una de las características del miasma es que tiende a expandirse. Y si eso si se expande, entonces rompe con el lazo comunitario. De ahí que entonces hay que sacarlo. Claro, aplicado al caso Adorni, el insólito y sospechoso apoyo que los hermanos a cargo de la presidencia le ofrecieron por más de 100 días, a pesar de las mentiras, la soberbia y el desorden impune de su vida de nuevo rico, como que no parecieran tomar en cuenta ese factor contaminante del miasma, ¿no? Y pensaron como que si se lo podía encapsular, es decir, bueno, esto no, en todo caso no me salpica al resto de la administración. Pues claro, seguramente ante lo que iba a ser digamos, una derrota política sin precedentes frente al Congreso, estaba claro, los Milei terminan cediendo y lo obligan, supongo, ¿no?, a escribir esa patética carta victimista,
aduladora de la figura del presidente y por cierto tan reñida con el idioma español, ¿no? Cuántas comas faltarán ahí, cuántos signos de puntuación, aunque sea ChatGPT lo hubiera hecho mejor. Igual con todo me pregunto si será que los correctores de estilo no tienen tarjetas de crédito ni prestan dinero a interés cero. Eso también por eso no tenía uno cerca. Aunque probablemente por malas razones, esto es tosudez, un apego mesiánico a ciertas presuntas revelaciones de la verdad y esas cosas que uno escucha, pero lo cierto es que Milei no actuó sobre el miasma, como le decía antes, con la lógica clásica del sacrificio inmediato y el aislamiento para transformarlo en el chivo expiatorio que termina salpicando a la administración. No hizo eso. Insisto, en que más que un convencimiento basado en razones o la virtud de la lealtad, podría ser también, en realidad las causas pueden tener que ver más con, me parece a mí, con ensimismamiento y con un desapego por aquello que solemos llamar realidad. Pero lo cierto es que el presidente apoyó a Adorni como ningún otro lo hubiera hecho y lo siguió apoyando, incluso se ha renunciado, vi por lo menos alguna entrevista que hizo, y volvió a manifestar que el ex vocero es inocente, ex vocero que ustedes ya saben, ya no podía hablar y que cada vez que lo hacía se hundía más, ¿no? Es un vocero paradójico. Ahora bien, ya lo saben, el reemplazante de Adorni es Diego Santilli, uno de los grandes representantes de la casta. No hago juicio de valor, describo. Me dan la trayectoria de Santilli, no sé, los últimos 25 años, por lo menos. De aquí que entonces, claro, muchos recordarán aquellas palabras de Macri al inicio, digamos, antes de que Milei asumiera, creo que fue antes que Milei asumiera, cuando se refirió al gobierno como fácilmente infiltrable. Y, bueno, claro, a las pruebas uno se remite. Es decir, cada uno de los puros es reemplazado por hombres de larga trayectoria, muchos de ellos iniciados en las filas peronistas, Santilli, Ritondo, podría ser, la propia Bullrich, que digamos, fueron figuras centrales del armado macrista en algún momento. Esa misma situación se observa en el perfil de los electores de Milei si se compara 2023 con 2025. Es decir, en la elección legislativa, la de 2025, todos digamos, muestran que el votante mileísta fue prácticamente el votante que votó o el elector que votó a Macri, ¿no? Y en cambio, muchos de los votantes de sectores populares que apoyaron a Milei en 2023, en detrimento del peronismo, porque solían votar peronismo, bueno, en el 2025 o eligieron una alternativa o desencantados, directamente no fueron a votar. Pero es como que ahora el apoyo a Milei es un apoyo más de la derecha clásica, antiperonista. ¿Sabes? No está ni bien ni mal, Escribo. Ahora bien, la idea de casta, que por supuesto ya había sido utilizada en Italia, hay un libro famoso ahí, y que en realidad resonaba en distintas manifestaciones, por izquierda o por derecha, no hace énfasis en nombres en concreto, más allá de que algunos puedan ser más representativos que otros al momento de identificar una época. Pero no apunta a uno en particular, en realidad refiere más bien al resultado del miasma no extirpado sería, ¿no? ¿Cuál es el resultado del miasma no extirpado? Cuando la contaminación ya se ha diseminado y ha devenido estructural. Esa es la casta finalmente, ¿no? Es un tipo. No es un tipo. O sea, la casta es el sistema. Y por eso la apuesta de Milei, al menos desde lo discursivo, era refundacional. Es decir, el problema es el sistema, no es que sacamos a Macri, sacamos a Cristina, el problema es estructural. El problema es que hay que barrerlo completamente, hay que refundar la Argentina. Estaba todo mal, incluso, digamos, en su media lengua y en esa actitud adolescente desde un academicismo que solo puede sonar tal para quienes no pertenecen a la academia, con todo respeto. Incluso, digo, hasta coqueteó en ese afán refundacional en incluir la democracia ahí, ¿no? Como también hay que refundar la democracia, más allá de que luego, por suerte,
otra vez, el principio de realidad pareció operar, ¿no? Que de vez en cuando aparece, eso que llamamos realidad. Pero claro, ahora la casta está dentro y está en el mejor de los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque está amparada por un discurso anticasta. ¿Mm? Y está bajo el paraguas protector del hombre que dice combatirla. Es la mejor manera. ¿Sí? Con toda la casta adentro, con el tipo que dice yo vengo a combatir la casta. No puede fallar. Un capítulo más, en todo caso, de los tiempos paradojales donde nada se esconde también. Eso es otra de las características de estos tiempos. Antes había ¿cómo podríamos decir? Cierto orden de la vergüenza, digamos, ¿no? Algo del orden de la vergüenza. Esto está todo afuera ahora. Es más, no debería extrañarnos que Milei reemplace alguno de sus cuadros, esos que tiene ahí con el león, o él ahí, ¿no? Llorando en el muro de los lamentos, no sé qué, ustedes lo tienen que haber visto, ese cuadro que se llama La tradición de las imágenes, un cuadro de Magritte, ¿no? Que muestra que es un cuadro como muy simplón, de una pipa, y que abajo en francés dice, esto no es una pipa. ¿Mm? Búsquenlo, si no lo tienen ahí, busquen Magritte, la tradición de las imágenes, está la pipa, y abajo dice, esto no es una pipa. Entonces cada uno lo ve, primero se ríe, después no entiende, después, es complicado, hay muchas interpretaciones, Foucault escribió como un ensayito sobre eso también. Acá les voy a dar una de las tantas interpretaciones, seguramente equivocada. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Pero lo cierto es que la mayoría de los ministros pertenecen a la casta. El armado en el Congreso es propio de la casta. El avance con los nombramientos del Poder Judicial es lo más casta que puede haber, y así podríamos continuar. Y sin embargo, al igual que en el caso de Magritte, ¿no? Estamos ante un hiato entre la palabra, imagen y la cosa. ¿Sí? Una cosa es una pipa de verdad y otra cosa es la imagen de la pipa. Por eso una interpretación posible es Magritte diciéndote que esto no es una pipa, es una representación de la pipa. Pero querés fumar el cuadro, no lo vas a poder fumar el cuadro, ¿no? O sea, la palabra y la imagen no son la cosa. El tema, ¿qué obviedad estás diciendo antes? Sí, pero no tanto, ¿eh? Porque hay toda una discusión filosófica ahí, ya más del siglo XX, donde al tener plena conciencia de esa distinción de que la palabra no es la cosa o que la imagen no es la cosa, bueno, empezamos a preguntarnos, por ejemplo, si al momento de cómo conocemos el mundo, quizás el problema está en el instrumento que utilizamos para conocer el mundo. O sea, el problema de cómo conocemos el mundo no es el mundo, o sea, no es la realidad, como podría ser en la antigüedad, no es el sujeto que lo conoce, como podría ser en la modernidad, sino que es el instrumento que está entre el sujeto que conoce y la cosa conocida, y entre el mundo real, ¿no? De ahí que, por ejemplo, es una tradición neopositivista, diga, si el problema es el lenguaje, lo que tenemos que hacer es un lenguaje perfecto, que describa el esqueleto de la realidad tal cual es. Por ejemplo. Entonces, esto es propio, o sea, siglo XX, vamos a ponerle ahí un nombre, ¿sí? Y un periodo, siglo XX. Ojo que la cosa no es la representación de la cosa. Entonces, repito, la palabra y la imagen no son la cosa, son representaciones. El cuadro de la pipa no se puede fumar, repito. Si la palabra y la imagen no son aquello que representan, no son. La pipa real no es el dibujo de la pipa. Es decir, si no tiene una atadura con lo real, esa imagen, no tiene una atadura con lo real, es como que las imágenes y las palabras se autonomizan y pierden su capacidad de describir lo que sucede allá. Porque eso, ¿qué garantía tengo entonces de que esto que estoy representando refleja lo que está allá afuera? Ninguna, en principio. Estoy llevando el razonamiento al extremo. Llega a eso. Si no hay conexión entre la palabra y la cosa, entonces la palabra está afuera. No tiene ningún referente ahí, donde está atada. O sea, todo puede ser dicho. Todo puede ser dicho. Porque no hay más conexión con lo real. Se independizaron, se fueron. Se distanciaron. Entonces, una imagen de la casta es capaz de decir debajo, esto no es la casta, ¿no? O esto no es una casta, digamos, como diría Magritte acerca de la pipa. Esto no es una pipa. Por cierto,
quizás estemos frente a una contradicción virtuosa, pues la verdad que muchos de los vilipendiados hombres que efectivamente pertenecen a la casta, la verdad que son más idóneos. Déjeme decir, yo no tengo duda de que Santilli es mucho más idóneo que Adorni, pero ninguna duda, ¿no? Con Adorni incluye toda esa runfla de improvisados e inútiles que rodean todavía en parte al presidente desde sus inicios, cuando la presidencia la verdad que le cayó como un regalo de las fuerzas del cielo, o lo que es lo mismo como una sumatoria infinita de errores de sus predecesores. Pero, claro, a ver, aún en mundos paradojales donde reinan las autopercepciones, están de moda todavía, y los hechos alternativos, más que el principio de revelación que tanto le gusta a Milei, de tanto en tanto y cada vez más tenue, pero aparece, otra vez, algo del orden de la realidad emerge. Entonces uno ve a Adorni, sé cuántas veces vas a mentir y demostrar contradicciones. Y hay un momento que uno dice, no me tomes por idiota, ¿no? Hay algo de la realidad ahí que se niega, ¿no? A este mundo donde los significantes van por un lado, la realidad va por el otro. Bueno, hay un momento donde la gente no puede... No se puede ser boludo todo el tiempo. Uno es boludo en periodos, y a veces periodos extensos, todo el tiempo, ¿no? O esto famoso de que no se puede engañar todo el tiempo a la gente. Incluso también algo del principio de no contradicción, si quieren, para volver un poco a Aristóteles al principio. Hay un momento ¿sí? Y no podés decir que tenés ahí, encontraste de repente, me hiciste una inversión y que gané $300.000. Pero antes me dijiste que no, antes dijiste que habías dicho, habías puesto todo en tu declaración jurada, después me decís que no, después me decís que no compraste nada, que no viajaste, que... Bueno, hay no no se sostienen. Estamos acostumbrados a que cada vez se sostengan más, pero otra vez, ¿viste? La lógica, por suerte, también hay un momento que te mira en el espejo la lógica y no se puede, no se puede. Última autorreferencia y terminamos. El gobierno puede salir airoso del Adorni Gate, de hecho ahora va a ser como un relanzamiento, y está bien que lo hagan, pero en la medida en que su discurso pierde potencia, cada vez queda más preso de mostrar hechos. Si ya no hay más discurso, te quedan los hechos. Es lo que, a su vez, digo, la autorreferencia era porque yo les había comentado también algunas semanas atrás en otro artículo, cuando yo le decía que el énfasis puesto en la supuesta superioridad moral, insiste el gobierno con esto, alguien que le diga salir de ahí, por favor, salir de ahí. Bueno, esto, si somos morales superiores, si somos superiores moralmente, eso lleva al terreno de la discusión de la coherencia entre palabras y actos. Finalmente también la moral tiene que ver con eso. Más eso que a los resultados. Y recordemos también, que aunque de manera menguante, todavía hay un amplio sector que asocia a Milei con la esperanza. Esto quiere decir que, en todo caso, espera resultados, pero hasta ahora no los vio. Por eso tiene esperanza. Si no, ya dejaría de tenerla, digamos. En este caso, estaría disfrutando de la esperanza previa. Por ello, si los casos de corrupción derriban la fantasía del gobierno de la moralidad, y la irrupción, infiltración de los hombres y mujeres, pero sobre todo del sistema, de la casta, exponen una nueva contradicción entre palabras, imágenes y las cosas, o lo que es peor, la total autonomía de lo que se dice respecto a la realidad, bueno, el gobierno está obligado a mostrar algo, a mostrar resultados. Insisto con esto, tiene que mostrar resultados. O sea, tiene que vivir un poco mejor, finalmente. Es eso. Cuando las palabras ya no alcanzan, haceme vivir mejor. Y quizás lo de las palabras lo puedo pasar. Quizás lo del chanta y quizás me olvido. ¿No? Sería un poco la lógica de una mayoría de la población. Lo hemos visto, no estoy haciendo hipótesis, ¿no? Tampoco estaría mal, por cierto. Bueno, podemos discutirlo, pero es un razonamiento posible. Último párrafo, entonces ahora sí. El gobierno está desnudo frente a su hora crucial de cara al 2027. El relato se agota, la narrativa se debilita y esa mímesis griega que podría decirnos algo acerca de la verdad, ¿se acuerdan que esa mímesis de Aristóteles decía, bueno, me permite algo del orden del conocimiento, porque me permite ver las cosas universales que hay detrás, así funcionaba la imitación, la representación en Aristóteles. Bueno, eso finalmente se diluye hoy en el algoritmo posmoderno de la nueva comunicación política. Ya
La nueva comunicación política no hay algo del orden de lo universal, no me permite conocer nada, es anécdota, ¿no? Disputa, juego, olvido. Es eso. Así, con una realidad que convierte a este cuadro de Magritte, ¿no? De la traición de las imágenes, en una metáfora que denuncia la ilusión de la representación política. Finalmente la representación también es eso, ¿no? Que uno se pueda representar en otro, pero si no hay representación, si la imagen ya no representa la cosa, esto lo podemos llevar a la representación política. Entonces, si ya la representación política es una ilusión, porque los tipos que están allá no me representan, entonces al gobierno solo le resta mejorar la vida material, de una mayoría al menos, si pretende ser competitivo y avanzar hacia la reelección. ¿Llegará a tiempo? Y déjeme agregar una pregunta más. ¿Llegarán sus adversarios a entenderlo? Inauguramos la nueva municipalidad de Ensenada, el edificio municipal más moderno del país, construido con fondos propios y preparado para los próximos 150 años. Una gestión eficiente, al servicio del vecino y comprometida con el crecimiento de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. No te pierdas la Feria Nacional Berazategui Artesanías 2026. Más de 200 artesanos y artesanas de todo el país. Desde el jueves 13 y hasta el lunes 17 de agosto de 15 a 21. En el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18. Con entrada libre y gratuita. Conoce más en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Pueden estar en libros, artículos o haberse transmitido de boca en boca. Pero para conocerlas, a veces necesitan una explicación. No estoy solo. Te invita a la Academia. Grandes ideas en clases breves. En The Economist, la semana pasada, más precisamente el 27 de junio, salió una nota que a mí me llamó la atención por razones obvias, digamos, por mi formación, pero que se preguntaba, ¿no? Afirmaba que los grandes laboratorios, las grandes compañías de inteligencia artificial estaban tomando más filósofos que programadores. Me llamó la atención, no solo en lo personal, para ver si consigo trabajo, ¿no? Pero nada, más allá de la broma, digo, bueno, veamos por qué, me lo podía imaginar, pero no importa, leí la nota, que después fue traducida por Infobae, quizás debería decir por una inteligencia artificial que publicó en Infobae, pero bueno, no importa, porque sí, me parece que sus traducciones son peores que las mías, pero bueno, voy a leer la traducción que salió en Infobae. Son esas notas que en general son típicas notas de periodistas que no saben de temas, ¿no? Donde, con todo respeto, por favor, no quiero ofender a nadie, pero donde entonces para hacer una nota sobre un tema entrevistan a 10 personas que les da una línea con eso y entonces arman la nota sobre eso. Pero no importa. Me interesa el disparador acá para tratar de ese tema. A diferencia quizás de otros momentos,
quizás voy a intentar hacer más esto, porque puede ser que ustedes también lo esperen, y a mí también me reconforta más. Quizás tomar algún tema, alguna nota, y leerles algunos pasajes. La nota es corta, pero bueno, hacerles comentarios y en todo caso disparadores para también, bueno, eso, impulsarlos y promoverlos en una reflexión crítica, y eventualmente también, bueno, poder interactuar a través de los canales de comunicación que tiene el programa, ¿no? Bueno, así que digo, ese es como, si me pregunta exactamente el título, era, bueno, ¿por qué los grandes laboratorios de IA están contratando a tantos filósofos? Insisto, The Economist, 27 de junio de 2026. Arranco leyendo la nota y después voy parando. Dice, hace 10 años, cuando la revolución de la IA estaba cobrando fuerza, se les dijo a los estudiantes de artes y humanidades que, si querían ser empleables, debían aprender a programar. Puede que ese fuera un mal consejo. Dice, hoy en día son los programadores quienes están nerviosos por la posibilidad de que la IA les quite sus empleos. Así que quizás hoy habría que decirle a los programadores, deberían aprender a filosofar, ¿no? Eso lo agrego yo. Pero es cierto, bueno, a los filósofos siempre se nos ha dicho que deberíamos aprender a trabajar, por lo pronto, ¿no? O que deberíamos buscar un trabajo. Así que esto siempre se nos ha dicho en diferentes momentos de la historia. Pero bueno, en este caso, y sin duda, que todo el tiempo escuchan, y no tengo duda que seguramente será cierto, no sé en qué magnitud, pero que la IA le va a quitar el trabajo a mucha gente, seguramente también a los filósofos. Pero por alguna razón que vamos a ver ahora, parece que las compañías se dieron cuenta que los programadores solo saben programar, y con todo respeto, estoy generalizando, no se me ofenda a nadie, pero les cuesta un poco más por lo menos en el ámbito de la reflexión. Sigo con la nota, dice, quizás deberían considerar aprender a filosofar. Bueno, a comienzos de este año el Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó cifras que muestran que los graduados en filosofía en Estados Unidos, sinceramente no creo que sea el caso de Argentina, pero sí en Estados Unidos, tienen más probabilidades de estar empleados que sus pares que estudiaron informática. En 2024, el año más reciente con datos disponibles, el 7% de quienes estudiaron informática estaban desempleados, frente a solo el 5% de los filósofos. Bien para mí. Muchas de estas personas están siendo contratadas directamente por empresas de IA. Los estudiantes reciben ofertas de trabajo antes incluso de graduarse, afirma Luciano, no sé el origen, dice Floridi, filósofo de la Universidad de Yale. También hay académicos que se están mudando al sector. Dice Floridi describe la magnitud de la salida de los departamentos de filosofía como una hemorragia. Yo, sinceramente, después de la nota estuve chequeando, pasa que los datos no son del todo claros, por lo menos lo que yo no encontré datos públicos. Yo vi que por lo menos en Argentina en los últimos 10 años no existe tal hemorragia respecto de la salida de los departamentos de filosofía. En todo caso, o por lo menos la cantidad de inscriptos. No sé el detalle fino de qué pasa con los egresados, si siguen vinculados a la academia, eso no lo sé, no lo puedo saber. Sería bastante razonable, por cierto, estuvimos viendo esta semana el conflicto con el CONICET o lo que, digamos, salarios que en la universidad están retraídos, digamos, o que han perdido poder adquisitivo en los últimos años, con lo cual es bastante razonable que muchos profesores de filosofía se pongan un kiosco, digamos, ¿no? Se pongan que sea más redituable cualquier otra cosa, ¿no? Pero no pareciera el caso de la Argentina. Insisto, igual tómenlo con comillas, si alguien sabe más, me puede desasnar. Algunas de las lecciones que la filosofía puede ofrecer a los investigadores de IA son antiguas, dice. El método socrático, como lo describe Platón, dice, utiliza la ignorancia fingida y la secuencia de preguntas para clarificar significados, detectar contradicciones y revelar ramificaciones. Vamos a explicarlo un poquito más claro. Recuerden, dicho muy rápido, el método socrático que surge a partir de ese mito de que en realidad un amigo de Sócrates va a hacer una consulta con el oráculo le dice, el hombre más sabio de Atenas es Sócrates, el amigo va corriendo, le dice, Sócrates me dice que vos sos el más sabio, Sócrates le dice, no, esto no puede ser, interpretaste mal las siempre ambiguas palabras del oráculo, te voy a demostrar que no es así, empieza a interpelar a la gente en el ágora, y le empieza a hacer preguntas bastante obvias, preguntas que deberían saber, ¿no? A un general le pregunta qué es el coraje, ¿no? A un juez o a un gobernante le voy a preguntar qué es la justicia o qué es la verdad, etcétera.
y se termina dando cuenta que en realidad esas personas creen que saben, pero no saben nada. Entonces el método socrático, porque a partir de eso, en todo caso, Sócrates llega a esa famosa idea de solo sé que no sé nada y me doy cuenta que soy el más inteligente por por esa aceptación de la ignorancia que el resto no tiene. Y a partir de eso, estoy contando como un cuentito, empieza esta idea de que tener una misión, digamos. La misión es esto de, bueno, ayudar a dar a luz la verdad que está en cada una de las personas y que esas personas no lo conocen. ¿Cómo? A través del método socrático, que es un sistema de preguntas, no de respuestas, porque Sócrates no sabe nada. Lo que va a hacer Sócrates te va a empezar a preguntar y te va a tratar de mostrar las contradicciones que vos tenés para que de a poco vos mismo puedas ir sacando de sí, ¿no? Esa verdad que tenés de manera, lo que hoy llamaríamos, digamos, inconsciente, ¿no? Ahí. Platón después lo explica por el mito del río Leteo, etcétera. No viene al caso. Pero la cuestión sería esto, es decir, hay algo de la necesidad de volver a hacer las preguntas. De hecho, hay un filósofo que alguna vez citamos acá, que alguna vez hemos hecho también una reseña de su libro, que es Eilenberger, ¿no? Yo le leí Tiempo de Magos y no me acuerdo cuál es, no me acuerdo cuál fue el que reseñé, que me disculpa Eilenberger, pero sí me acuerdo que estaban bien los dos libros. Leí en alguna nota, por ejemplo, que decía que en tiempos de la IA, en realidad lo que va a quedar son solamente hacer buenas preguntas. Porque la IA te va a responder todo. Lo que no puede hacer es buenas preguntas, la IA, ¿no? Entonces, es como una especie de retorno a lo socrático. ¿Sí? Asumir la ignorancia y simplemente saber cómo preguntar. Y de hecho, si vos no sabés preguntar, la IA no te sirve para un carajo. De la misma manera que el Internet de sus orígenes tampoco sirve para nada si vos no sabés qué buscar. Es Borges y la biblioteca de Babel. Si vos podés tener todos los libros disponibles, pero si no sabés qué buscar, es inútil. Bien. A ver, no sé dónde había dejado. Déjeme. Estaba acá. Los modelos entrenados del método socrático, afirma Jörg Noller, experto en filosofía e IA en la Universidad de Múnich, la Ludwig Maximilian de Múnich, son menos proclives a complacer y más dispuestos a buscar la verdad. No sé si es así, pero es cierto que quienes utilizamos, aunque sea de manera muy, muy básica, como en mi caso la IA, vemos que siempre te dicen que todo lo que haces está bien, ¿viste? Siempre. Qué magnífica idea, qué magnífica pregunta. Después les decís exactamente lo contrario y también te dice que es magnífico. Cometés un error cuando estás preguntándole algo y dices, ay, no, pero qué inteligencia acabas de demostrar, porque aún en ese error eso demuestra que, bueno, basta, hay que decirle, basta adularme, no soy un idiota, ¿no? Entiendo que estás acostumbrado a una generación de gente que es muy sensible y que si le criticás se enoja y se ofende, ¿no? Pero no me trates como un imbécil, ¿no? Quizás uno le pone la edad, mira que no soy de esta generación de imbéciles, ¿no? Entonces, bueno, ahí funciona mejor. Está también, dice, la idea de la ignorancia socrática, dice, en la Apología, el libro de Platón, ¿no? Que cuenta el episodio del juicio a Sócrates. Dice, Platón hace que Sócrates afirme que su sabiduría consiste todo en ser consciente de cuanto ignora, ¿no? Dice, implantar esa humildad en un modelo puede ayudar a limitar la excesiva confianza. Por cierto, esto no es así. Si hay algo que tiene la IA, que justamente nunca te va a decir no sé. Y uno lo aceptaría, le daría la bienvenida a eso. Muchas veces, si no sabes, no me digas boludeces. No me mandes falsas notas, falsas citas. Pues, ¿cuántas veces si ustedes buscaron algo? A mí 1000 veces me pasó. ¿Esto lo dijo Borges? ¿En qué texto Borges dice esto? No, bueno, en realidad sí hice una interpretación libre, te dice. Pues entonces no me tomes el pelo, señoría. Jason Gabriel, filósofo senior en Google DeepMind, es un laboratorio de IA con sede en Londres, atribuye una disminución general en las alucinaciones de la industria a estos esfuerzos. Más ampliamente señala que las elecciones de filosofía son un mecanismo poderoso para mejorar los largos procesos de razonamiento de la IA, conocidos como cadenas de pensamientos. La formación filosófica también puede influir en la perspectiva de un modelo de formas más específicas. Al alimentar los escritos de John Locke a un asistente legal de IA, explica Thomas Powers, filósofo de tecnología de la Universidad de Delaware,
favorecerá derechos de propiedad sólidos como base de la libertad política. Esto es muy curioso, claro, en realidad lo que está diciendo es, si vos le cargas ideología, y bueno, claro, el bicho te va a responder, claro, si vos decís, quiero que seas lockeano, y bueno, te va a defender el derecho de la propiedad. Bueno, también si lo cargamos marxista, probablemente no, o hará otra cosa. Obviamente una cosa medio sonzona, ¿no? Bueno, en fin. Y si no le gustan estos principios, los creadores de modelos tienen otros, ¿no? Como Marx, pero el otro, como el Groucho. Bien, la serie de modelos de la NIC de IBM, el gigante informático estadounidense, vienen con controles que permiten a los clientes empresariales alinear mejor las salidas con sus propias filosofías corporativas. Es decir, vamos a programar esto para que sea garca, ¿no? Y llenamos de filósofos garcas la IA. Esto es genial, digamos. ¿Dónde quedó ese anhelo de neutralidad? ¿Se acuerdan? Cuando decía, no, Wikipedia es neutral, ¿no? Sí, neutral, porque cualquier pelotudo va y te programa y escribe un perfil tuyo con un montón de mentiras y después no la podés sacar. Es súper neutral, sí, claro. Dice Francesca Rossi, responsable de IA en IBM, afirma que estos controles permiten a los usuarios elegir dónde equilibrar los compromisos filosóficos como la agencia individual frente a la armonía social. A saber qué querrá decir eso. La filosofía también puede ayudar con la seguridad. Los investigadores han documentado todo tipo de conductas ominosas en modelos de IA, incluidos intentos de evadir la supervisión e incluso chantajear a sus usuarios. Lindo animal. Una forma en que los creadores de modelos intentan desalentar este tipo de conductas se denomina constitucionalismo de IA. De esto hemos hablado bastante, aunque sea implícitamente, cuando trabajamos los modelos de Anthropic, vimos lo de la entrevista a Amodei, a Ola, ¿no? Esto implica construir un modelo en torno a una estructura de reglas y principios extraídos de escritos filosóficos con autoridad legal o moral. Ahora lo explico. Anthropic, un laboratorio de IA, es uno de los defensores de este enfoque. Las constituciones de sus modelos Claude han incorporado material de fuentes tan diversas como Immanuel Kant, los términos de servicio de Apple y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que uno podría decir es parte de esa tradición kantiana, ¿no? Es la última versión, dirigida por la principal filósofa de Anthropic, Amanda Haskell, se publicó el 21 de enero. Algunos empleados de Anthropic han apodado la constitución de 78 páginas el documento alma de Claude. Ahora explico la cuestión de Kant. Y la gran pregunta, sin embargo, es qué tipo de reglas deben incluirse en estas constituciones en primer lugar. Los filósofos se han centrado en dos marcos teóricos éticos principales. Uno es la deontología, eso es Kant, es popular, y se Kant, entre otros, porque dice, impone reglas. Y la deontología sería, una ética basada en reglas. El momento de yo poder, digamos, evaluar si mi acción, digamos, es moral o no, si cumple determinados patrones éticos, lo que tengo que hacer es basarme en las reglas. Dicho mal y pronto, Kant podría decir, hay una regla que está mal matar, está mal mentir, punto. No lo hagas. No, pero mira que quizás la consecuencia... No. Está mal. Entonces no hay que hacerlo. Él también siendo muy, muy radical. En ejemplos concretos aparecen otros problemas, ¿no? Pero en principio sería una ética basada en reglas. Dice, se prohíbe cosas como mentir, coaccionar y tratar a las personas como medios y no como fines. Esto vamos a verlo a propósito de otro ejemplo que va a venir. Incluso si es por un bien mayor. Dicho rápido, eso. Aprieto un botón y mato a 100 personas o aprieto un botón y mato a 10. Uno puede decir, matemos a 10. ¿Sí? Mejor que matar a 100, si no me queda otra alternativa. Claro, así va a razonar un consecuencialista o un utilitarista. Pero Kant te diría, no, está mal matar. Y si vos estás matando a 10 para no matar a 100, estás tomando a esas 10 personas como medios y no como fines en sí mismos. Y eso está mal, no hay que hacerlo. La constitución de Anthropic se incorpora muchas restricciones deontológicas, basadas en reglas. Estas pueden hacer que el comportamiento de la IA sea más consistente, bla, 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 bla. Los modelos con una visión deontológica del mundo ofrecen otros beneficios. Uno es una mayor honestidad, un rasgo ampliamente observado en Claude. Los modelos más veraces, explica Nick Bostrom, el filósofo de la Universidad de Oxford, tienen menos probabilidades de engañar a sus usuarios. Inflection AI, es otro laboratorio de Silicon Valley, impone restricciones deontológicas a su chatbot Pi,
que está diseñado para brindar apoyo emocional. Sin White, su director, señala que Pi es bueno identificando usuarios en riesgo de hacerse daño o dañar a otros. Las constituciones deontológicas también ayudan al cumplimiento legal, según Floridi. Y el otro enfoque ético de interés para los filósofos de la IA se denomina consecuencialismo, lo que le decía. Y como el nombre lo dice, es, mira, al momento de tomar una decisión o evaluar una acción, toma en cuenta las consecuencias, no la regla, la consecuencia. Che, ¿está bien matar o mentir? Bueno, pará, vamos a ver las consecuencias de eso. En el ejemplo que les ponía antes, bueno, matamos a uno o matamos a 1000. Y bueno, en principio parecería razonable sacrificar a uno. Por supuesto, espero que no seas vos. Y vos querés que no seas vos, digo, pero pareciera razonable que en términos utilitaristas, bueno, si yo busco la mayor felicidad para el mayor número, y bueno, a veces hay que sacrificar uno para salvar a 1000, ¿no? Esto es muy controvertido, por ejemplo, lo que tiene que ver con, no sé, experimentación. Hoy no está permitido experimentar con seres humanos, pero la lógica era esa, que experimento con un tipo y salvo y consigo una vacuna y salvo a la humanidad, y parecería sensato, pobre hombre, pero hay que sacrificarlo, ¿sí? Bueno, tiene un sentido, tiene una lógica, y es más, es una lógica que aplicamos todo el tiempo. Aquí se sopesan los costos frente a los beneficios para decidir qué hacer. Modelos más afines al consecuencialismo incluyen ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google. Dice, bueno, los modelos de IA de Google están diseñados para producir beneficios generales probables que superen sustancialmente los riesgos previsibles. Un objetivo clásico del consecuencialismo. Si los algoritmos consecuencialistas son también cruciales en el software para vehículos autónomos. A propósito del ejemplo que yo decía, a ver, si un accidente es inevitable, el bicho viene ahí manejándose solo, bueno, hay que decidir la forma menos trágica de chocar. Dice Chris Gertz, ingeniero senior en Waymo, fabricante de autos autónomos, dice que la tendencia es hacia programas de conducción más consecuencialistas. El consecuencialismo es también central en los sistemas de armas de IA. Hay que sopesar los objetivos militares frente a las posibles muertes civiles, explica Jack Shanahan. Es muy complicado esto. Si estoy por matar a la cúpula del país X, ¿no? Que va a hacer mucho mal al mundo, pero ahí voy a matar a 10 civiles. ¿Qué fachamos? A lo Kant te diría, mira, no, estás tomando medios como fines. No. Pero después también hay una lógica que dice, pero mirá que estoy por salvar eventualmente a la humanidad entera. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, los problemas espinosos abundan, el tipo favorito de los filósofos es, ¿existen casos en los que deban ignorarse las reglas deontológicas? ¿Cómo tomar decisiones cuando las consecuencias son inciertas? Eso también, yo te puse ejemplos básicos. Terminamos con la cúpula dictatorial de este país y ya está, el mundo se libera. Bueno, pero no es tan simple, es el efecto mariposa. Vos tocas una cosa y las consecuencias se te van de las manos. Ese es uno de los grandes problemas del consecuencialismo. Deben los sistemas de IA considerar el bienestar animal, por ejemplo, o el estado del medio ambiente, porque yo puse ejemplo de sacrificios humanos, porque podría decir, sacrificamos conejos para probar si un determinado producto afecta la salud humana, y uno podría decir que sí, mejor un conejo que un humano, pero también, y pobre conejo, ¿no? En fin, esas son las preguntas que surgen. ¿Sería moralmente aceptable, ¿no? Dice, que fabrica sistemas de seguridad para camiones y otros vehículos comerciales, ¿sería aceptable priorizar a los peatones jóvenes sobre los mayores? Esa es otra. Si estoy por matar a una persona o a otra, bueno, me fijo en la edad que tiene uno y en el otro, bueno, mejor mato al de 80, porque la verdad que lo que va a vivir es poco, y dejo vivo al de 20. Eso debería ser tomado en cuenta por la IA. Esos son dilemas éticos, no es que estoy inventando nada. Ni hablar para los sistemas de seguro. Él prevé, habla acá de uno de los filósofos, y se prevé demandas éticamente complejas, que a fin de cuentas los algoritmos consecuencialistas permiten explícitamente un daño siempre que se diseñe para evitar uno mayor. Que a los críticos les preocupa la descalificación moral si los ordenadores asumen cada vez más decisiones éticas. ¿Podrían las personas volverse menos dispuestas a tomar sus propios juicios? Roman Yampolsky, teórico de la IA en la Universidad de Louisville, sostiene que la moralidad es históricamente inestable, culturalmente variable, estratégicamente manipulable y con frecuencia solo legible retrospectivamente.
programadores desempleados, tomen nota. Parece que no falta trabajo para los filósofos de la IA, ¿no? Y así termina. Entonces, esta nota que espero, bueno, por lo menos a mí me generó algunas preguntas, que espero también les genere a su vez a ustedes otras nuevas preguntas, otros nuevos dilemas. Fue publicada en The Economist y fue traducida en Infobae. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz seguimos transformando la educación. El futuro polo universitario ofrecerá carreras de 5 universidades nacionales e internacionales para que puedas profesionalizarte en lo que elijas, gratis y cerca. José Cepaz, Ciudad del Aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de julio. Segundo vencimiento 24 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Llegamos al final sin tiempo para nada, pero ahora de verdad. Con todo, me mandó un mensaje Luciana Dulitsky, que está haciendo La Suerte de la Fea. Yo le voy a confesar algo, que me disculpe, Luciana. Yo vi la obra hace un montón de años. De hecho, van 10 años creo que están en cartel. La obra de Mauricio Cartur, un amigo de la casa, alguien que queremos y que admiramos mucho. Yo no me acuerdo si era ella la que actuaba en ese momento. Si es ella, aprovecho ahora la radio públicamente para decir que me había resultado fabulosa la obra. La vi, creo que fue en el teatro ese que está ahí en el pasaje entre Callao y Corrientes. Creo que la había visto ahí. Pero buenísima la obra. Y bueno, ella nos mandó un mensaje que quiero que escuchemos juntos. Hola Dante Palma y oyentes de No Estoy Solo. Mi nombre es Luciana Dulitsky, soy actriz e intérprete de La Suerte de la Fea, unipersonal de Mauricio Cartún con música en vivo de Fede Bertet, dirigido por Paula Ransenberg, que aborda la vida de un ejecutante de viola que por no poseer los atributos de belleza de la época, la Buenos Aires de los años 30, es confinada a ejecutar su instrumento desde el foso de una orquesta de señoritas en un bar de hombres, mientras una bella se luce en su lugar. Con la dosis justa de drama y humor, esta tragicomedia celebra sus 10 años en cartel en Timbre 4, México 3554, todos los jueves de julio y agosto a las 20:30. Entradas a la venta por Alternativa Teatral. Bueno, les voy a pasar el chivo de siempre. Recuerden que estamos dando el curso que se llama El Nuevo Orden Mundial de Carl Schmitt, de Kant y Carl Schmitt a Dugin y Peter Thiel, que se da en mi canal. Recuerden que si les interesa inscribirse, vale 25.000 pesos, son 3 clases de 2 horas cada una, incluye material, etcétera. Me pueden escribir a danteblog@gmail.com. Danteblog se escribe Dante BLOG.com y ahí les cuento de qué se trata. Escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero.
No te pierdas la Feria Nacional Berazategui Artesanías 2026. Más de 200 artesanos y artesanas de todo el país. Desde el jueves 13 y hasta el lunes 17 de agosto de 15 a 21. En el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18. Con entrada libre y gratuita. Conoce más en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. La RZ fue la radio, Juana Silva fue la operadora, el señor Juanjo Agüero el productor. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.